Dios te bendiga, querido hermano. Hoy una vez más el Señor viene con su palabra, como siempre, a iluminarnos, a mostrarnos el camino y a mantenernos en la fe. Es importante, como siempre, recordar y ubicarnos un poco. Y el Evangelio que tomamos es el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Siempre van a ser textos que en algún momento de nuestra vida, de nuestra historia, hemos escuchado. Hoy el texto que tenemos para la reflexión es el ciego de Jericó. Y es supremamente interesante porque es la situación, pienso que de muchos de nosotros que nos encontramos ciegos frente al pecado, frente a nuestra vida sin sabor, desabrida en la forma muchas veces de vivir, porque nuestra fortaleza, que es Jesucristo, a veces no es nuestra fortaleza, sino que simplemente es un nombre. Todo esto lo digo en son de que reflexionemos, porque en muchas ocasiones decimos ser cristianos, decimos ser católicos, pero nuestra vida espiritual, la real, la verdadera, va por otro lado. De pronto el nombre, la apariencia, lo que representamos parece, pero nuestra vida interior va por otro lado. Por eso este texto es bastante interesante. Comienza el texto diciendo: llegan a Jericó. ¿Quiénes? Jesús y sus discípulos. Y cuando salía a Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, un ciego, estaba sentado junto al camino. Imaginémonos, vayámonos a ese momento de la historia donde Jesús va con sus discípulos y en el camino se encuentra, como cuando nosotros vamos por cualquier lado, un ciego, simplemente. Un ciego que, además de ciego, pobre. Una desgracia, podemos decirlo de esta manera. Y sigue el texto: al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. ¿Qué gritaba? Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. El ciego ya había escuchado de Jesús. O sea, dice, al saber que era Jesús quien iba pasando, empieza a gritar. O sea, digámoslo para que entendamos un poco, ha abierto su oído. El sentido que normalmente se desarrolla más cuando se pierde la vista. Es lo que sucede. Y pienso que hoy se hace necesario esto, que empecemos a desarrollar este sentido, porque cuando se pierde la visión por culpa del pecado, cuando se pierde la posibilidad de discernir, de elegir, de dirigir nuestra vida, una opción muy fuerte es el escuchar la voz de Dios, abrir nuestros oídos. Por eso se hace necesario escuchar la palabra. Por eso los cristianos todos los días debemos, porque se vuelve una necesidad, no una obligación, debemos realizar nuestra oración constante al levantarnos, a media mañana, a mediodía, media tarde, por la noche, porque en nuestra oración personal, donde leemos, proclamamos, sentimos, escuchamos la palabra de Dios, los salmos, lectura del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos escuchando la voz de Dios, así sea que se sienta un poco lejos, así sea que estemos en desánimo, en tristeza, en angustia, en tantas cosas, el Señor siempre nos va a hablar. Lo importante es que podamos hacer lo que ha hecho el ciego: ha abierto el oído, se ha enterado que es Jesús el que va pasando por el camino. ¿Y qué hace? Simplemente se reconoce con lo que es. No llega a decirle a Jesús: mira, yo soy el más importante, yo soy el curita, el que está aquí. No, nada. El ciego no llega a presumir de lo que tiene, ni de lo que es, sino que empieza a ser consciente de lo que en realidad hay en su ser, porque él ni siquiera dice soy ciego, no dice soy pobre, porque es lo menos importante. ¿Qué es lo primero que dice? Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Cuando hablamos de compasión significa
padecer como, o sea, quiere que Jesús tenga una cercanía aún mayor con él, en pocas palabras, más que decirle, quítame la ceguera, haz que deje de ser pobre, quítame. Está diciendo, quiero que estés conmigo, en pocas palabras, que es lo que cada vez que vamos a la oración queremos experimentar, y le pedimos al Señor día a día que permanezca con nosotros, que nos encontramos en ese camino apartado. Por eso les digo, este evangelio hoy, como todos los días, es maravilloso, es estupendo, y pues bueno, viene a iluminar nuestras vidas, porque estamos llamados a eso, a todos los días reflexionar. La palabra siempre nos dirá algo nuevo, y hoy nos llama a esto, a poder descubrir que si hemos perdido el sentido del discernimiento por el pecado, no perdamos la esperanza. Tenemos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Tenemos nuestro corazón para acogerlo. Por eso seguimos leyendo el texto, que dice cosas interesantes. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba con mucho más, con más fuerza, con más poder: Hijo de David, ten compasión de mí. Fantástico. Siempre en el camino del Señor, de la fe, del cristianismo, vamos a tener personas, no solo personas, también situaciones, momentos y nuestros pecados, que van a querer suprimirnos nuestra fe, quitarnos esa convicción, porque tenemos que estar convencidos de lo que somos y de lo que creemos, y tenemos que crear en nosotros ese sentido de convicción, que voy a luchar por ello. A mí me sorprende personajes, no necesariamente cristianos, personajes a nivel mundial, que han dado su vida por su pensamiento, por su ideal, y ahora que un cristiano como nosotros no seamos capaces de dar la vida por una realidad que es Jesucristo, que es una persona que ha dado la vida por nosotros. Por eso es interesante. Al ciego lo mandan a callar, y ¿qué hace? Con mayor fuerza. O sea, seguimos en el contexto. Estamos en pecado, hemos perdido la vista frente a lo que sucede, frente al sufrimiento, frente al dolor, frente a la pandemia, frente a todo lo que pueda suceder en la vida. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Aún más, con mayor razón, debo escuchar más la palabra. No es que no entiendo nada, no importa. Leo más la Biblia, hago más mis oraciones. Ese es el problema más grande, que a veces cuando estamos en dificultades, en problemas, en crisis, abandonamos la oración, que es lo último. Es que no se puede hacer, ni siquiera lo último. La oración debe aumentarse. Por eso las palabras fantásticas de Santa Teresa de Calcuta a sus religiosas, que les decía cuando aumentaba el trabajo. Las religiosas le decían, bueno, tenemos que disminuirle a la oración para trabajar más. No, que le decía, hay que orar más. Si el trabajo aumenta, la oración aumenta. O sea, si mi dificultad está aumentando, ¿qué tengo que hacer? Aumentar mi vida espiritual, mi vida de oración. Y siempre vamos a encontrar o a poner, porque a veces somos nosotros mismos que ponemos las dificultades y los problemas. ¿Y qué sucede? Dice sencillamente el texto: Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Llaman al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, su dignidad, lo que es, porque recordemos que el manto significa eso, la dignidad de la persona, arroja su manto, su personalidad, y va hacia Jesús. Y dice el texto, dio un brinco, o sea, se levanta, se despierta, como cuando tú estás dormido y te lavas la cara con agua fría, algo así. Listo, da un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Rabuni, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Cosa fascinante. Es abandonar esa vida de pecado, de pocas palabras, abandonar nuestra mala cotidianidad, podemos decirlo así, y pasar a eso, a estar con Jesús. El Papa Francisco en sus documentos siempre nos habla y nos recuerda algo que ya se ha dicho anteriormente, y es que si queremos transformar a la iglesia, necesitamos de una conversión
personal. O sea, que si nosotros no nos convertimos, esto jamás va a suceder. ¿Y cómo se da la conversión? Hoy lo vemos con el encuentro con Jesús. Si no nos encontramos con Jesús, nada que hacer. De por cierto, me estoy leyendo un pequeño libro por un trabajo. Se llama Tornar a Jesús, o sea, volver a Jesús. El problema nosotros los cristianos es eso, sencillamente, que queremos cambiar, transformar, hacer grandes cosas, pero se nos olvida lo esencial y lo fundamental, que es volver a Jesús, que es la fuente, el fundamento y el principio de todo. Si en nuestro corazón no hay un mayor porcentaje de Jesús en nuestra vida que otra cosa, nada va a cambiar. Por eso, queridos hermanos, pidámosle hoy al Señor que nos conceda esta gracia de ser como este ciego, que al final el texto dice, y seguía por el camino, que podamos seguir a Jesús en todos los momentos de nuestra vida. Que el Señor les bendiga, les guarde, les protege y les acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos orando por todos sus enfermos.